Bueno, el conflicto palestino-israelí vive su mayor escalada en décadas, después de que el grupo terrorista Hamas lanzara desde la Franja de Gaza un ataque sin precedentes contra el Estado de Israel el sábado 7 de octubre. Los combatientes del Hamas consiguieron penetrar en comunidades israelíes cerca de la franja, matando a residentes y capturando a rehenes. La incursión terrorista en Israel, un poco de contexto, cae casi en la misma fecha que en la guerra de Yom Kippur, en 1973, en medio además de un día sagrado para los judíos como es el Shabbat, y en vísperas de la festividad de Simchat Torah. En ambos casos la población estaba quizás desprevenida, vulnerable. La escalada reciente es la operación más ambiciosa que jamás ha lanzado desde Gaza y la penetración en territorio israelí más grave que se ha enfrentado en una generación el Estado de Israel. Los servicios de inteligencia israelíes fallaron, el ataque les tomó por sorpresa, al igual que en 1973. Sin embargo, esta es una Israel distinta, ¿no? Más robusta militarmente. El ataque llega en medio de una sociedad polarizada políticamente. En la política interna israelí hay problemas en torno a la reforma judicial, hay desacuerdos, hay desunión, y los terroristas aprovecharon quizás esa desunión para atacar en este momento. Las cifras tras la incursión, al menos a esta hora: 600 muertos, 2.300 heridos, 130 rehenes. Me acompaña a esta hora Gabriel Bentascal, periodista, especialista en temas de terrorismo y Medio Oriente, y además está allí de primera mano, vive en Israel lo que ha ocurrido desde el día sábado tras la incursión de este grupo terrorista a territorio israelí. Gabriel, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Shirley? ¿Cómo va? Bueno, lo primero que quiero preguntarte es a esta hora, ¿cómo amanece Israel, ¿no? Entiendo en la última información que hay sirenas en Jerusalén y también en Tel Aviv, en el centro de Israel y en el norte, ¿no? ¿Cómo amanece Israel a esta hora? El principal objetivo del ejército y del gobierno era: vamos a intentar poner orden ante todo en los poblados que hay alrededor de la Franja de Gaza, que fueron los que fueron atacados principalmente. Nomás para una cifra, de los 700 muertos, 270 estaban en una fiesta de jóvenes en uno de los poblados pegados a la frontera. Entonces desalojaron a la población y le pidieron a 15 comunidades de las 22 que se vayan, se alejen, porque están yendo casa por casa, depósito tras depósito, buscando terroristas que se escondieron, y por eso cada tanto tenemos enfrentamientos armados entre los que se escondieron en un búnker y los soldados que intentan Mm. poner orden ahí. Mientras que esto ocurre, jamás dispara cohetes, como lo has nombrado, hacia varios puntos, especialmente el centro del país, y la aviación desde el aire intenta atacar objetivos claros del Hamas, que es donde tienen depósitos de misiles, o bien donde está parte de la dirigencia política o armada del Hamas. Dicho esto, es evidente que lo que ocurre es que el gobierno está preparando al ejército, enrolando, según lo acaba de explicar el portavoz, a 300.000 reservistas. Y esto nos indica que probablemente entren por tierra. Y si entran por tierra, no es solamente el ataque por aire que te estoy diciendo que hay ahora, sino sería algo mucho más contundente. Gabriel, lo que se pregunta hoy buena parte del mundo es qué falló, ¿no? ¿Qué pasó con la inteligencia israelí y con la defensa israelí? La verdad es que no te lo puedo explicar. Creo que desde el punto de vista puede haber explicaciones tecnológicas, que alguien haya boicoteado un sistema o... Mm. Pero lo importante quizás es, hay varios problemas acumulados. Uno, lo que has dicho bien, la división interna dentro de la sociedad. Por otro lado, también un problema de concepción, Shirley. Si tú en una fiesta, que además es Shabbat, día de descanso, sacas a soldados que están ubicados en la frontera y les das franco, entonces se está suponiendo que jamás no va a atacar, y menos como lo hizo metiendo 1.000 terroristas adentro del territorio israelí, que no va a atacar jamás. Y porque supuestamente no se va a atrever a sabiendas de lo que le puede ocurrir después. Entonces, esa concepción fracasó. Y la segunda concepción que creo que fracasó es la de creer que si los palestinos de la Franja de Gaza aumentan su capacidad económica y están mejor, entonces no van a querer una guerra. Dicho esto, Israel permitió durante meses que 20.000 palestinos, estamos hablando de 20.000 familias,
que puede ser que cada una tenga 7, 8 almas, 20.000 palestinos entran a trabajar a Israel. Y de esa forma aumenta la cantidad de dinero disponible y la lógica es que no quieran atacar. Bueno, esta lógica también fracasó. Sí, se permitió el ingreso de 20.000 palestinos durante ¿cuántos meses? Por lo menos 4 meses, los últimos 4 meses se ha permitido la entrada porque la lógica es una lógica económica. Ahora, lo que lamentablemente gente que no se especializa en tema de terrorismo islámico se olvida es que buena parte de los líderes de los grupos radicales islámicos son gente millonaria. Y el ejemplo más importante es Osama Bin Laden, líder Mm. de Al-Qaeda, que era un multimillonario y era líder de Al-Qaeda. O sea que no siempre la relación es ante mayor pobreza más radicalismo. El radicalismo teológico islámico no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la ideología. ¿Qué estás ofreciendo desde el punto de vista ideológico? Mm. Que quizás ese mensaje filtra más en ciertos grupos. Ahora, estos 20.000, ¿no? Fíjate, en ese grupo seguramente había palestinos de bien que iban a trabajar dentro del Estado de Israel. Pero ¿qué pasó con la revisión de aquellos que quizás tenían otros fines, como el caso de planificar un atentado terrorista? Justo estuve leyendo que esto les tardó un año, llevan un año planificando esta incursión. Lo que me estás diciendo es que los topos, los infiltrados del espionaje israelí, lo que vemos en Fauda cuando vemos Netflix, Mm. no pudieron prever todo lo que ocurrió. Ese es uno de los temas, Shirley, que supongo que cuando termine toda esta ola Mm. van a tener que investigar, porque lo que dice ahora el gobierno y la sociedad es ahora se dispara. Y como ahora se dispara, las investigaciones y las culpas y las renuncias van a venir después. Yo creo que claramente van a haber renuncias. Por el momento, desde el punto de vista político, lo que ha ocurrido con la oposición es que se ha ofrecido un gobierno de unidad nacional inmediato para enfrentar la crisis. Mm. A ver, hay 130 rehenes en manos de Hamas y Yihad Islámica. Entiendo que 100 en manos de Hamas y 30 con la Yihad Islámica. Entendiendo la política israelí a lo largo del tiempo, que ha tenido distintos enfoques según el gobierno, eh, ¿Israel negociará con ellos intercambio de rehenes? Seguramente sí, pero si tomamos en consideración que la última vez que hubo un intercambio de rehenes, Israel liberó 1.024 terroristas, entre ellos el líder del Hamas, Yehi Sinwar, a cambio de un soldado vivo, si te acuerdas, en 2011, Gilad Shalit. Ahora imagínate lo que son 130 civiles, porque de alguna manera un militar se puede llegar a explicar porque está dentro del marco de sus obligaciones. Pero civiles inocentes que estaban bailando en una fiesta, de los cuales hay varios latinoamericanos, dicho sea de paso. Entonces, es una situación mucho más grave. Puede ser que debido a la cantidad secuestrada, lo que veamos es un ataque sistemático para liberarlos por la fuerza, o por lo menos a buena parte de ellos hasta el punto que jamás le convenga ante esa situación hacer un intercambio Mm. rápido. Lo que te puedo asegurar es que las situaciones no es simple, desde el punto de vista militar no es lo mismo atacar cuando tú tienes rehenes que cuando no lo Mm. tienes. A ver, Gabriel, ¿cómo has vivido en lo personal y tomando en cuenta a través de tu voz el testimonio de miles, de cientos, millones de ciudadanos israelíes, cómo ha vivido el conflicto durante las últimas horas? Em, A ver, yo tengo a mi hija en el ejército. Mi hija está enrolada en el ejército. Y es verdad que ella no sufre un peligro inmediato por las funciones que cumple. Pero es problemático el hecho de saber que ella viene y dice, secuestraron amigos míos. O mi hijo que tiene 17 años y lee por las redes sociales que terroristas del Hamas se disfrazaron de civiles o de policías o de militares y pidieron ayuda a departamentos, les abrieron las puertas y mataron a los que estaban adentro de la casa. Entonces me levanto ayer de mañana, Shirley, y veo un bate de béisbol en la puerta de mi casa. Lo acomodó mi hijo por las dudas. Ahora, ¿cómo entender que un niño que debería estar jugando al vóley o preocupándose por salir con las chicas, se tiene que preocupar de colocar un bate de béisbol por si alguien decide atacar mi casa? Creo que la descripción es bien dramática de lo que has contado en lo personal y en lo que vive en este momento la sociedad israelí.
Fíjate, hablemos del Hamas, Gabriel. He leído distintos titulares de prensa, periodistas. Veo que hay distintas formas de calificar al Hamas. Unos lo perciben como una fuerza de resistencia, otros lo denominan como fuerzas del Hamas, combatientes del Hamas, milicianos del Hamas, pero son tímidos en calificarlos como terroristas. ¿Es o no una organización terrorista? Shirley, terrorismo es asesinato de civiles. O sea, matar, asesinar, perdón, o amenazar con asesinar es el primer componente, ¿ok? Mm, El segundo es contra civiles, contra no combatientes. Lo tercero es adrede, tenés que tener intención de hacerlo. Y lo cuarto es para conseguir objetivos políticos. Esa es la definición de terrorismo en casi todos los acuerdos internacionales. Tiene cuatro componentes. Si tú asesinas a militares para conseguir objetivos políticos, te llamas guerrilla. Y si tú asesinas a civiles para conseguir objetivos comerciales, tú eres la mafia. Una acción en donde se asesina adrede a 700 civiles para conseguir objetivos políticos es una acción que no hay otra forma de llamarla como terrorismo. La pregunta no es si tú sabes o no sabes definir. La pregunta central es qué clase de brújula moral tiene mm, la persona que lo hace. mm, mm. Porque si tú ahora escuchas al gobierno de Cuba que su portavoz se ha solidarizado con el Hamas, o a Evo Morales en Bolivia, lo que te puedo decir es que de la misma forma que estos personajes no alimentan a su población, entonces te preguntas qué tipo de valores manejan con respecto a su propia población, entonces evidentemente no se van a solidarizar con la población de otro país. Sé que te tienes que ir, otros medios te están pidiendo y creo que es muy importante que se informe con relación a lo que está pasando en Israel, pero hay algo que yo creo que nadie mejor que tú me puede o puede explicar. Si el Hamas tiene Gaza, tiene el control territorial de Gaza, ¿por qué quieren atacar Israel? Porque el objetivo de Hamas no tiene que ver con fronteras. Hamas lo que quiere es imponer un califato islámico, en este caso en Israel, la autoridad palestina, o sea, Cisjordania y también la Franja de Gaza. No es un problema puntual. Fíjate que cuál fue la excusa que dijo el Hamas en este ataque. Fue, nosotros atacamos porque consideramos que Israel se portó mal en el monte del Templo de la Mezquita del Aqsa. Mm, No es una excusa. Entonces hay un tema ideológico, teológico detrás. De la misma forma que ISIS quiere imponer un califato en todo el Medio Oriente y Al-Qaeda quiere imponer un califato en todo el Medio Oriente y Hezbollah quiere imponer un califato teológico en todo el Medio Oriente, lo mismo quiere el Hamas. Entonces, con la autoridad palestina, Israel suele negociar y se puede llegar a un acuerdo territorial. Con radicales islámicos es más complicado negociar. Te agradezco mucho, Gabriel Ventascal, periodista especializado en Medio Oriente. Espero que se cuiden tú y tu familia, que Dios los proteja a propósito de la situación que están viviendo ahora en Israel. Gracias, Gabriel. 7:27. Vamos a hacer una pausa. Tengo ya a Alberto Javiles en línea. Tengo a Alberto Javiles en línea, director ejecutivo, Comisión Antidifamatoria, BNEI y BRIT Panamá. Alberto, buenos días y bienvenido. ¿Me escuchas? A Sí, ver, ahí perfecto. Hola, está. buenos días. Te veo y te escucho. Buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, aquí con la situación. Alberto, Sí, he buenos tratado días. de hacer hoy un programa que tenga distintos puntos de vista, ¿no? Sí, Sobre todo cómo se ve el conflicto dentro de Israel, pero sobre todo, digamos, el contexto histórico, ¿no? Entender un poco, yo le preguntaba esto a Gabriel, si durante el gobierno y la gestión de Ariel Sharon se le entregó Gaza al Hamas. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Hamas eh, ataca a Israel? Es decir, bueno, ¿realmente Israel tiene el control, tiene algún tipo de control militar y civil en Gaza? no, Israel evacuó Gaza unilateralmente en el año 2005 y se lo entregó a la Autoridad Nacional Palestina, a la Autoridad Palestina. Sí. En ese entonces desde ese entonces, gobernada por Mahmoud Abbas. En el año 2007 hubo un golpe de Estado dentro de Gaza y el poder fue tomado por Hamas, que asesinó a 200 militantes del grupo rival palestino. Desde ese momento, Israel decretó un bloqueo contra la franja de Gaza, permitiendo el ingreso de alimentos, medicinas y materiales de construcción para la población civil y a la vez permitiendo también que civiles palestinos puedan ser atendidos en los centros hospitalarios de Israel.
pero eso de que Israel entregó Gaza a el Hamas, eso no es exacto. Lo entregó a la autoridad palestina y después hubo un golpe de Estado, una rebelión. Ahora, el bloqueo viene de dos partes, viene de Egipto también. Egipto tiene bloqueada la frontera occidental de la franja de Gaza, que es una franja de unos 10 kilómetros, que tampoco pueden entrar por allí elementos bélicos. Todo lo que ha entrado ha sido de contrabando, sea por mar o sea por túneles, principalmente provenientes desde la frontera de Egipto. Ahora, con relación al tema del bloqueo, el bloqueo se hace porque Gaza queda en manos de un grupo de terroristas. Quiero centrarme en este punto. Sí. En la prensa internacional he leído distintos titulares y, digamos, la posición en este caso puede ser a veces tibia con respecto a qué es el Hamas y en virtud de este bloqueo de la resistencia que hay allí dentro. Entonces la pregunta es, ¿Hamas es un grupo terrorista o no lo es? Es un grupo terrorista reconocido como tal por las principales democracias occidentales. El problema de Israel, el conflicto de Israel no es con el pueblo palestino. El problema de Israel es con el Hamas, es con la yihad islámica y todos los grupos terroristas que reciben principalmente fuentes de financiamiento provenientes de Irán, y que esta embestida del día sábado en la mañana aparentemente recibió entrenamiento, asesoramiento técnico y sobre todo luz verde proveniente de Teherán. Esto lo publicó así el Wall Street Journal el día de ayer. Alberto, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Eh, Tomando en cuenta que el Estado de Israel, incluso desde la guerra de Yom Kippur, si algo aprendieron, fue precisamente a fortalecerse militarmente, ¿no? Militarmente en defensa e incluso en inteligencia. Este ataque ha ¿Qué, sorprendido a la población israelí. ¿Qué pudo haber pasado? qué pasó? Es muy buena pregunta y a su debido tiempo se levantarán las comisiones de investigación para saber exactamente qué motivó esta catástrofe que se está viviendo hoy en Israel, producto de una absoluta negligencia por parte de las fuerzas de inteligencia, de las fuerzas militares y de los políticos que llevan adelante la administración de Israel. Es la primera vez desde la independencia del Estado de Israel en 1948 que Israel sufre 700 bajas en un solo día. 700 personas asesinadas por un acto que no fue, que no fue previsto, que no fue un acto espontáneo, fue un acto que tuvo su preparación y que no fue detectado oportunamente ni por el estamento militar, ni por el de inteligencia, ni por el estamento político. Aquí seguramente, y como dije antes, llegado el momento, rodarán cabezas. En Israel, este tipo de situaciones ya se han vivido en el pasado, como por ejemplo en la guerra de Yom Kippur que tú bien has mencionado, y allí rodaron cabezas empezando por la de la primer ministro, la de Golda Meir, que tuvo que renunciar ante ante los reclamos populares por la falta de previsión que derivaron en el desastre que vivió Israel en la guerra de Yom Kippur, con la muerte de más de 2.600 soldados. Aquí estamos hablando de civiles, aquí estamos hablando de familias enteras. Aquí hay una que fueron masacradas en sus casas. Aquí estamos viendo papá, mamá y tres hijos asesinados el sábado en la mañana en su casa. Esto no va a quedar impune ni en el frente interno israelí, que como dije antes, sabrán sacar sus consecuencias, ni en el frente externo, en donde el último reporte que recibí hace 2 horas, proveniente de Israel, indica que Israel está pronto para entrar a Gaza y hacer lo que tenga que hacer para liberar a Gaza de la presencia de Hamas y que Gaza deje de ser una plataforma de ataques en contra del Estado de Israel.
Lamentablemente, la franja de Gaza está secuestrada por un grupo fundamentalista islámico que no entiende otro lenguaje que el de la fuerza. Israel por muchos años tuvo una política de contención, de paz a cambio de paz, tranquilidad a caso de tranquilidad. Lo del sábado en horas de la mañana rompió todo entendimiento posible que se estaba buscando con Hamas y pone ante nosotros un nuevo paradigma en las relaciones y en el enfoque que Israel va a tener hacia este vecino fundamentalista que han prometido las fuerzas de defensa de Israel y el estamento político va a dejar de existir. Jamás, según Israel, va a sufrir un golpe tan duro que va a implicar su desaparición de Gaza. A ver, Alberto, dentro de Gaza hay población palestina que nada tiene que ver con estos grupos radicales, que incluso seguramente sufren la política que hay allí dentro por personas que manejan, digamos, de forma radical, su concepción radical de lo que es la política, dentro y afuera. Ahora, hablemos de la proporcionalidad, porque es algo que preocupa. Es decir, militarmente Israel es mucho más robusto que lo que pueda tener Hamas dentro de Gaza. Y allá hay población civil inocente. La proporcionalidad de esto, ¿cómo podría ser manejado? De tal manera que no afecte a vidas inocentes. Israel, a pesar del golpe contundente recibido, ha estado enviando mensajes y advertencias a la población civil para que evacúe las ciudades o los lugares en donde van a ser atacados los líderes de Hamas. Esto lo dijo el mismo primer ministro el día sábado en sus primeras declaraciones después del golpe recibido. Llamó a la población palestina residente en Gaza a salir de los barrios porque lo que Israel va a hacer ahí va a ser una limpieza contra los líderes de Hamas. En cuanto a la proporcionalidad, eso es muy relativo y si hablamos de números y de proporciones, si equiparamos esto por proporciones de población, comparando la población de los Estados Unidos con la población del Estado de Israel, esto equivaldría al día de hoy, con 700 muertes israelíes, a que Estados Unidos haya perdido 21.000 personas en los atentados del 11 de septiembre. Y la reacción que tuvo los Estados Unidos fue por haber perdido 3.000 personas. Es decir, Israel tiene hoy herramientas para entrar a Gaza, imponer allí una limpieza de líderes de Hamas. Lamentablemente, siempre van a haber bajas civiles. Las ha tenido Israel, las han tenido los palestinos, no solamente de un lado. Hay bajas civiles de dos lados en esta confrontación que lleva ya varios años por la insistencia de los líderes palestinos de no reconocer la existencia del Estado judío como tal y de buscar su desaparición. Jamás, el día sábado lo dijo un general de brigada de Israel, abrió las puertas del infierno y en consecuencia como tal Israel, incluso bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, tiene todo el derecho que le compete a defenderse. Si hablamos de civiles palestinos involucrados, esa es una consideración que también ha debido ser tomada por Hamas, por la Yihad Islámica y por Irán cuando autorizó esta operación a sus súbditos. Ahora, nosotros hablamos de civiles bajo una perspectiva occidental, de respeto absoluto para la vida humana. En la perspectiva fundamentalista del fundamentalismo islámico, la vida humana no vale nada y es una herramienta que puede ser sacrificada para llegar al paraíso. Para los occidentales, para nosotros, la defensa de la vida es un valor supremo. Para ellos, los fundamentalistas, la búsqueda de una muerte gloriosa es el valor supremo que les va a permitir la entrada para el paraíso. Allí hay una concepción que marca una marcada diferencia entre las visiones de unos y de otros. A los fundamentalistas de Hamas, de la Yihad Islámica y de Irán, no se les puede tratar
con valores morales occidentales. Ellos no entienden ese idioma, lo han demostrado, y lo del día sábado en la mañana fue una nueva demostración del desprecio absoluto que tienen ellos por la vida humana, tanto la de sus rivales, que son los israelíes, como para la propia. Tengo que despedirte, Alberto. Gracias por haberme acompañado en esos momentos difíciles. Alberto Javiles, director ejecutivo, Comisión Antidifamatoria PNEIBRI Panamá, con el panorama, digamos, de perspectiva actual e histórica de este conflicto. 7:39, seguimos con este tema. Regreso. Gracias, Alberto. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Te hace tomar correctas decisiones. Para eso está Shirley Radio con Shirley Barnaghi. 7:41 de la mañana. Voy a esta hora a hacer publicidad. ¿Tenemos publicidad? No, tenemos Andrea. Vamos con Ashdod, una de las ciudades en Israel, Andrea Páez. Ella es Andrea Páez Salama, venezolana. Está en uno de los puntos al sur de Israel, que por cierto leía hace minutos, sonaron las alarmas. Ella pues se ha comunicado conmigo, me ha contado su testimonio y quise hoy tenerla aquí en el programa. Andrea, buenos días y bienvenida. Gracias por atenderme en este momento tan difícil. Hola Shirley, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, quiero que a esta hora me comentes cómo han vivido ustedes estas últimas horas allá en la ciudad de Ashdod, en Israel. Sí, mira, fíjate que estuvimos un día y medio sin que sonaran las sirenas y justo hoy al mediodía tuvimos bastantes altercados, sonaron las sirenas e incluso cayeron 2 misiles en nuestra ciudad al centro de Ashdod. ¿Cómo es la dinámica, Andrea, de una población, incluso familiar, ¿no?, en una situación como esta, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que ordena el Estado israelí cuando una ciudad está en la mira de ser atacada? Sí, te cuento sobre la experiencia y el protocolo dentro de Ashdod. En nuestro caso tenemos 45 segundos, para poder refugiarnos en un lugar seguro. Tenemos que permanecer 10 minutos dentro del refugio. En caso tal de que sigan sonando las sirenas, hay que seguir adentro, porque todavía pueden caer misiles o restos de misiles que fueron destruidos por el cielo, pueden caer todavía dentro de la ciudad. Por eso es importante esperar los 10 minutos adentro, para evitar cualquier accidente. Luego de eso, es importante mantener la calma para evitar accidentes. También la gente se puede caer, se puede tropezar, y por eso es que tratan de que la gente lo tome con calma y camine lo más tranquilo posible. Todos los apartamentos en Israel tienen un cuarto que es denominado el búnker. No todos, hay edificios muy viejos, edificaciones muy viejas, pero son proyectos Israel que están renovando poco a poco para que todos puedan incluir los búnkeres dentro de los apartamentos. Ahora bien, hay edificios que tienen los búnkeres subterráneos, pero hay edificios muy, muy, muy viejos que realmente no tienen ningún tipo de protección. Y ahí es donde se complica la situación para esas personas. Pero hay en las calles cercanas, hay centros de protección. Ahora, Ashdod tuvo el día sábado y domingo, ¿no? Más allá de las alertas de misiles, ¿se sabe si están allí o estuvieron allí terroristas del Hamas? Durante el sábado, que fue el primer día, no hubo atentados. Incluso ayer sí hubo un poco de dudas porque se atrapó un sospechoso dentro de la ciudad de Ashdod, pero no pasó a mayores. Realmente han controlado bastante bien la situación.
y eso también nos ha mantenido un poco en calma. Ahora, Andrea, en lo particular, tú eres venezolana, ¿es la primera vez que te toca vivir allí un conflicto como este? Desde que llegué a Israel hace 5 años aproximadamente, realmente hemos vivido situaciones de atentados con los misiles, pero son operativos. Esta es nuestra primera guerra oficial que ellos declaran Mm. y es completamente distinta la situación emocional y mental que estamos viviendo porque durante todo el día escuchamos los aviones y las explosiones que se viven en las ciudades cercanas a la Franja de Gaza. Tienes una hija, Andrea, ¿correcto? Sí, correcto, de Mm. 6 años. ¿Cómo se le explica la guerra a un niño? Bueno, en este caso particularmente, mi hija lo ha tomado bastante tranquila. No es su primera vez que ella escucha las sirenas, incluso en los colegios también los preparan emocionalmente para estas cosas y se hacen protocolos, se hacen ensayos y realmente por ahora ha sido un poco difícil porque ya es más visual lo que se está viviendo. Mm. Anteriormente se escuchaban los sonidos y corríamos al búnker y no había mayor problema, pero bueno, esta vez y sobre todo en mi casa tengo una amplia vista y bueno, es prácticamente inevitable que ella no pueda ver esas cosas, pero se lo hemos explicado y ella lo ha tomado con bastante serenidad y bastante calma. Andrea, te agradezco mucho tu testimonio con relación a lo que está ocurriendo en Israel. Ella es venezolana, está en la ciudad de Ashdod. A esta hora, al mediodía, sonaron las sirenas e incluso cayeron 2 misiles allí, lo que le ha obligado a ella y a su familia a resguardarse. Te agradezco mucho por tu testimonio y que Dios los proteja. Vamos a esta hora con Janet Kaiwenbaum, uruguaya. Tiene el testimonio de primera mano de lo que ha ocurrido en Israel, es vocera del kibutz. Los kibutz son unas comunidades o comunas agrícolas en el sur, en el desierto del Negev, en la frontera que lidera la Franja de Gaza. Miembro también del equipo de emergencia. Janet, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando atentamente. Sé que te estás movilizando en este momento. Quisiera, Sí, en medio de lo difícil que es, te agradezco mucho que hayas dedicado este tiempo para contarnos lo que han vivido estas últimas horas. bueno, mira, hemos estado 2 días en los cuales creo que toda la gente que vive, como yo, a 3,8 kilómetros de la Franja de Gaza, eh, no ha tenido quizás la posibilidad prácticamente de dormir, porque hemos estado absolutamente agotados. Desde el sábado a las 6:30 de la mañana, cuando empezaron a sonar las alarmas, y aquello era como el 4 de julio en fuegos artificiales, pero todo concentrado y uno sentía que era arriba de las cabezas de uno. Gran sorpresa, y luego nos enteramos de que el kibutz, que nos decían que nos quedáramos adentro de las casas porque había posibilidades de que terroristas se hubieran infiltrado y efectivamente al poco tiempo entendimos que había gente que estaba intentando entrar en las casas, lo lograba, trataba de abrir las puertas de los cuartos de seguridad, la gente resistió, lamentablemente se llevaron a una familia, ¿En a qué Clara kibutz Merman, tú una estabas mujer en ese argentina. kibutz? Mi kibutz es Nir Yitzhak, Ajá. estamos a 3,8 kilómetros de la Franja de Gaza, somos, digamos que atrás nuestro, hacia el lado de la frontera con Egipto, hay otros 3 kibutzim más, colonias agrícolas como nosotros. En el kibutz de al lado hubo también una matanza. En el otro kibutz, Jolit, hubo 11 personas, gente amiga, conocida, que les abrieron la puerta y los mataron literalmente. Nir Yitzhak, que es uno de los kibutzim más grandes de esta zona, tuvo la suerte de que dentro de la desgracia hemos tenido suerte, porque no puedo decir suerte cuando tengo a Clara Merman, una miembro del kibutz, con su hermano, su hermana, su sobrina y su pareja desaparecidos. Se los llevaron. Tengo a Moshe y Diana, que son también argentinos, que fueron heridos y finalmente el terrorista los soltó y les pasó un milagro, ¿verdad? Gente de 70 años que se pudieron escapar. Tenemos dos muchachos muertos del grupo de seguridad, cada uno de estos, somos como grandes barrios, Ujú. digamos, cerrados, podríamos verlo como una especie de country, ¿ok? Ese es el estilo, seríamos como una especie de barrio cerrado, y tenemos un grupo de seguridad, digamos, de gente que en caso de emergencia
ayuda y salen armados y se apuestan alrededor del kibutz. Nada preveía que se rompieran esa cerca que nos separa con la franja de Gaza y entraran cientos de personas, cientos de hombres, de terroristas, armados y no armados, muchos simplemente a robar, y se robaron autos, rompieron casas, rompieron cosas, cada uno que salió del cuarto de seguridad. Por suerte nosotros en nuestro barrio, nos pasó un milagro, yo creo que nos pasó un milagro, porque a través de las redes, digamos, a través del WhatsApp interno del kibutz, íbamos siguiendo por dónde, en un mapa imaginario, íbamos sabiendo la casa de quién entraban. Piensen, acá estamos hablando de 550 personas, es un pueblo chico, todos conocemos a todos, todos sabemos dónde viven prácticamente todos, o en qué barrio por lo menos. Y íbamos viendo que había gente que decía, están en mi casa, estoy encerrado en el cuarto de seguridad, por favor vengan, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está el ejército? ¿Qué hiciste tú, Janet? Pidiendo por el ejército, y el ejército nunca llegaba. Llegaron a las 4 de la tarde, estamos hablando de las 9:30, 10, 11, 12 de la mañana, ¿verdad? El ejército no pudo detectar lo que pasó a lo largo de la franja de Gaza, por lo menos de Kibutz Nir Tzhak hacia la zona de Egipto. Hay 3 puntos del ejército, 3 pequeñas bases. No sabemos quién sobrevivió ni a quién se llevaron. Digo, es totalmente... Yo no puedo dimensionar, nunca me pasó algo así. Yo sé cuando me suena una alarma en 15 segundos cómo encontrar refugio en mi kibutz y cómo encontrar refugio en otras partes. Yo sé que el ejército nos protege. Yo sé que tenemos globos que están apostados a lo largo de la frontera, Zeppelins que tienen cámaras y nos miran todo el tiempo, miran la frontera y tratan de entender qué es lo que está pasando, y enseguida llaman al ejército. Ya vivimos situaciones de entrada de terroristas por túneles, por eso se hizo, como yo digo, la gran muralla china de la franja de Gaza, pero hacia abajo 20 metros de profundidad de hormigón armado con sensores para cortar la posibilidad de entrar a través de los túneles, y 6 metros de valla de alto que fueron arrancados, no sé, una cosa impresionante. Reventaron las cercas, entraron por portones abiertos, bajaron las cercas con tractores, cientos de personas entraron. Ayer estaba hablando con trabajadores de una fábrica que está a la entrada del kibutz, que nos decían, estuvimos 3 horas encerrados viendo por las cámaras de adentro del cuarto de seguridad, estábamos viendo cómo entraban por lo menos 15 o 20 terroristas, uno de ellos en moto, que después el resto de la gente del kibutz decían, ahí viene el de la moto, ahí viene el de la moto, estaban todos como enloquecidos, todos muertos de miedo. ¿Dónde, no sé, Janet, que sucedió. tú estabas dentro de tu casa en el kibutz, te encerraste en el cuarto que los protege por cuántas horas? Entramos a las 6:30 de la mañana. Ahora bien, quien tiene mucha experiencia sabe de que tenemos alarmas y que no son constantes todo el tiempo. Esta vez fue como casi 40 minutos, todo el tiempo teníamos alarmas. En el momento en que sentimos que habían parado las alarmas y veíamos en la televisión, porque salen unos rectangulitos naranjas donde van diciendo en qué lugares está tirando, y la pantalla se llenó y seguía moviéndose y empezaron a ir para otros lugares, no para el sur. Entonces salimos, preparamos café, fuimos al baño, nos lavamos los dientes, hicimos las cosas que hacen las personas normales a la mañana temprano cuando se despiertan. No nos duchamos porque teníamos miedo de que nos agarrara una alarma en medio de la ducha, pero hicimos las cosas básicas y nos llevamos agua y con la televisión Claro, pero nunca pensaron que los terroristas... Nos encerrados. Claro. Horas, todo el día nos quedamos encerrados. Sí, nunca pensaron que los terroristas iban a llegar allí. Me imagino que la primera es, bueno, que iban a caer algunos misiles, pero nunca pensaron en una invasión de este tipo, una incursión de este tipo. Nunca pensamos algo así, y además como tenemos este grupo, ¿verdad?, de gente armada que sale y que está entrenada para cuidarnos en general, ellos siempre logran neutralizar. El problema es que era tanta la cantidad de gente que venía, ¿verdad?, que y ya tuvimos 2 bajas enseguida,
un muchacho de 45 años, otro muchacho de 29, otros 4 desaparecidos. En el kibutz tenemos por lo menos 10 personas desaparecidas, 2 muertas a ciencia cierta, otros que no sabemos. Una joven que estaba en esa fiesta, no sé si ha salido en el mundo, Sí, una fiesta en el desierto, sí. 2000 jóvenes estaban allí. Mm. Llegaron los terroristas, eso es lejos, les quiero explicar, son varios kilómetros de la frontera, pero llegaron y los mataron a mansalva. Hablaban ayer de 260 jóvenes, ¿ok? Más de un 10% de los que estaban en la fiesta. Y tenemos una niña conocida que está en el hospital, que le hicieron una operación en la cabeza y otra en la pierna, amiga de mi hija, y estamos todos esperando porque se salve. Parece ser que al novio de ella lo mataron también. Otros, tenemos el hijo de, también otro amigo de mi hija que vive en el kibutz, un poquito más joven que ella, que se escapó, lo logró, pero le robaron el auto, le reventaron el auto, se llevaron sus documentos, sus cosas, y este chico llegó hasta un lugar donde la gente los trasladó a otra parte. Sí, ahora, Su padre formaba parte del equipo que nos cuida y está desaparecido. O sea que Janet, ayer yo estaba con la mamá y ella me decía, tengo un hijo que casi se murió y tengo un marido desaparecido y estamos encerrados y no podemos salir. Janet, ustedes lograron escuchar dentro del kibutz el momento en el que los terroristas entran, disparan y se llevan a la gente. Bueno, a través de eso, como yo decía, a través de los grupos de WhatsApp, cuando la gente iba diciendo, vienen por mi casa, tiraron, nos balearon, rompieron vidrios. La vecina de Clara, por ejemplo, de esa familia que se llevaron, Vivi decía, entraron, están acá. Escucho ruidos en la casa de al lado, ¿ok? Volvieron a mi casa, siento ruidos como que me están revolviendo todo. Otra vez, o sea, había algo allí a través de la puerta de seguridad. Estos cuartos de seguridad son cuartos de hormigón armado. En realidad, otras veces nos ha pasado que es el mejor lugar para dormir, porque tú te encierras allí, prendes el aire acondicionado y puede explotar el mundo que no se escucha nada. Era tal el tema de los disparos y de la moto que iba dando vuelta que la gente escuchaba. Pero definitivamente eso fue fundamental para la sobrevivencia de muchos de los del kibutz. Yo supongo que los primeros que no sabían qué les pasaba fueron a los que no pudieron prever lo que... No, más o menos, sí, en realidad es el barrio que está, digamos, más cercano a la cerca de entrada. Yo estoy en la otra punta, justamente, del lado de la cerca, pero en la otra punta nosotros nos salvamos por milagro. Toda esa gente que iba diciendo, están en mi casa, ¿dónde están? Mujeres solas. Tuvimos a alguien que se desmayó y como 40 minutos estuvo desmayada del impacto de lo que estaba escuchando. Y que después dijo, acá estoy, me desperté, estuve desmayada por lo que veo entre mi última llamada y ahora. Hubo situaciones terribles. A esa mujer, como no le entraron al cuarto de seguridad, también fue un milagro. Hay gente que no estaba, sus vecinos creo que no estaban, están de viaje, que seguramente no van a poder volver tampoco. Janet, después de esto que les ha pasado, ¿tienes alguna duda de continuar allí, de vivir allí en donde estás? ¿Te sientes absolutamente vulnerable o confías que el Estado de Israel pueda retomar el control? Hoy puedo decirte que no puedo confiar en nadie que me diga que me va a proteger como hasta ahora yo me sentía protegida. Lo único que sí puedo agradecer el hecho de que el gobierno nos saca de estos lugares, ¿verdad? Ayer casi 600 personas hicieron su éxodo hacia la ciudad de Eilat, solamente de Kibutz Nir Yitzhak, incluidos los trabajadores tailandeses, incluidos las filipinas que cuidan a los ancianos, incluido gente en silla de ruedas, bebés de apenas semanas hasta gente de más de 90 años. Todo el que quiso y pudo fue evacuado. Lo que le pasó al ejército en este fin de semana, a nivel de la gente que ha vivido, y yo no lo viví, la guerra de Yom Kippur, la guerra
de hace 50 años en la cual Israel fue masivamente atacado. Esta vez sería mucho más grave porque nosotros contamos con todas las cosas y con un ejército que debería haber estado listo para esto. Me decía, nosotros en el día de ayer estuvimos reunidos desde el sábado de tarde, en realidad nos hicieron ir a jardines de infantes que están protegidos, ¿verdad? Con techos de cemento, para que toda la gente que pudiera estuviera concentrada en 5 jardines de infantes y el ejército pudiera cuidarnos, porque no había suficientes soldados para que la gente estuviera en sus casas tranquila, digamos, y que nos pudieran cuidar a todos. Y hablé con la esposa de un compañero, con una amiga, Orly, hemos tenido hijos juntos, nuestros hijos son amigos, y me dijo, Orly, Janet, yo me voy, pero yo no sé si vuelvo. ¿Y Yo tú? no les puedo decir, se ¿Y me tú? llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y Porque tú? yo también, yo no tengo dudas de que voy a volver, pero lo que no puedo pensar es cómo vamos a volver. Te ¿En agradezco qué mucho. situación? Sí, te agradezco, Janet, que nos hayas compartido el testimonio duro, además, de primera mano. Estuvo allí en uno de los kibbutz. La verdad que es un milagro. Pero que... bueno, quiero aclarar Sí, además sí. de que toda la zona nuestra, que es la zona por excelencia agrícola del país, 70%, toda la producción agrícola sale de nuestra zona. Vamos a tener una crisis impresionante. Nosotros somos cultivadores de papas, por ejemplo, y zanahorias. Los cultivos de zanahorias ya estaban en la tierra, no pueden ser regados porque se cayó todo el sistema de internet. Y también estábamos plantando papas, y si cuando volvamos ya no vamos a tener tiempo para plantar las papas. Israel y muchos países en Europa van a tener graves problemas para tener productos agrícolas este año, sin duda. Te agradezco mucho, Es Janet. una cosa gravísima Sí, también. sí. Y yo creo que hay algunos poblados que cuando la gente vuelva, no solo va a encontrar con tantas casas rotas, quemadas, destruidas, sino que hay un poblado en especial que nosotros no sabemos cuánta gente sobrevivió. Es terrible, mataron a la candidata a la intendencia, a la municipalidad nuestra, una joven de 45 años, con su esposo y sus 3 niños chicos. Ha habido aquí una masacre, pero de la peor que hemos vivido en años. Y yo creo que no solo Israel, el mundo. Y yo pido desde aquí, reclamo que el mundo reclame porque el Hamas e Irán, porque aquí hay mucho dinero, porque hay que saber cómo se juntó y cómo se generaron tantas armas y tantos misiles, y todavía lo que falta, hay que condenarlo. Esto no es porque son el pueblo judío, esto es porque son personas civiles que están en su casa, que fueron literalmente masacradas, poblaciones enteras. Entonces yo pido que todos los pueblos del mundo nos unamos por la paz, que volvamos a poder convivir en Israel con los palestinos como corresponde. Ahora están avisando en las redes que el Hamas está tratando de convencer a palestinos, a árabes israelíes que viven dentro de Israel, que tienen cédula de identidad israelí, que salgan a matar gente en las calles del centro del país. Demasiada maldad. Janet, gracias por tu testimonio. Te agradezco mucho que en este momento tan difícil nos hayas atendido, y definitivamente, bueno, sobreviviste para poder contar lo que ha ocurrido allí el día sábado. Te agradezco mucho. Janet Kaiwenbaum, uruguaya, testigo de lo que ocurrió en Israel, a un kibutz que queda solo a 3,8 kilómetros de la frontera de Gaza. Es una comuna agrícola en el sur. Estaba muy cerca, los terroristas entraron allí y sobrevivió, como le he dicho, para contarlo. 8:03, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.